En realidad, primero, agradecer a la invitación para compartir algunos postulados en este Congreso de Ciencias Políticas que organiza la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Eh, Resaltando, por supuesto, la iniciativa que muy bien han tenido a bien plantear este evento académico. Tres categorías, conceptos o categorías llevan a trabajar esta ponencia, que es el deterioro de la democracia política. Tenemos lo que es Estado, política y democracia. Conceptos, uno de ellos, categoría que permite en realidad tener una comprensión del problema. Hacia allá vamos, buscando esa comprensión. El tema de política, ya se ha señalado algunos antecedentes, abordado por filósofos, otras veces por politólogos o científicos sociales. Recordamos las palabras de Aristóteles de que el ser humano es un animal político. Nos lleva a tener una posición clara de que la política es algo inherente a la actividad humana, del cual no podemos desprendernos por la esencia misma de ser seres humanos, de vivir en sociedad, de establecer relaciones entre los miembros de una familia, de una comunidad, de un país y del mundo. Entonces, la política siempre va a acompañar a la especie humana. Esta hace para que el ser humano agrupado pueda plantear lineamientos de trabajo que genere expectativas en las personas para mejorar sus condiciones de vida. Pero la política se asocia también al poder, porque a través de la política podemos ejercer el poder para generar un bien común o para generar desarrollo o para acercarnos cada vez más a lo que es un bienestar colectivo, a lo que es justicia. O la política, bajo el ejercicio del poder, puede también, desde luego, establecer una práctica odiada, repudiada, criticada, cuestionada, ya que favorecería, en cierta medida, aquel grupo pequeño, minoritario, que privilegia su situación. Entonces, hay una relación directa entre política y poder. En ese sentido, el ejercicio del poder tiene una influencia misma en la organización de la sociedad, en el ejercicio de la administración pública misma. Pero también hay que tener presente de quien ejerce el poder político busca legitimar su situación o su estatus, porque si no logra, entramos en un periodo de crisis, la que se llama crisis política. Entonces, viene la afluencia de diferentes corrientes de pensamiento ideológicos con propuestas de generar cambios frente a una coyuntura que se las presenta. El poder busca legitimarse, desde luego, busca legitimación, y eso va a depender en la medida cómo se ejerce la política. Max Weber muy bien analiza el tema de la legitimación de la política a partir de tres conceptos: tradición, carisma y la parte legal. Ambas son probablemente legítimas en algún momento, y también se puede combinar la práctica o el accionar mismo a partir de estos conceptos.
el tema de democracia está vinculado a la política y está vinculado al ejercicio del poder. Entonces, viendo la naturaleza misma de la democracia, podemos nosotros abordarlo desde un punto de vista ideal y desde un punto de vista de la realidad o fáctico. Siempre va a haber ideas, ideales que se van a trabajar, se van a sistematizar, se van a irradiar, se van a defender en torno a la democracia. La democracia no es algo acabada en la experiencia en el mundo, no. Siempre va a haber choque entre lo ideal de lo que propugnamos en torno a la democracia y la realidad. Hay momentos en que podemos agotarnos en el tema de la democracia que vivimos, porque los lineamientos, los postulados van agotándose en el tiempo. Nada es definitivo en manera de construcción social que la que vivimos. Por eso es que en la historia fundamentalmente se conocieron y se conocen los dos tipos de democracia, la participativa y la representativa. Atenas nos da un claro ejemplo en la historia siglo IV, siglo V antes de Cristo. La práctica de una democracia participativa, la consulta al pueblo, las asambleas populares en las plazas mismas. Sin embargo, pese a ello, no fue perfecta, porque había privilegios de quienes ejercían ese control del poder. Y de igual manera, exclusión, como es, por ejemplo, a las mujeres, a los extranjeros, entre otros. Por eso, la democracia no puede ser perfecta. Se busca la perfección. Y acá nos tiene que ayudar la ciencia política. Nos tiene que ayudar en el tema del tratamiento teórico de la democracia. También, la democracia debe verse desde una perspectiva de sus principios democráticos, que es la libertad y la igualdad. La democracia tiene soporte en estos principios, que muchas veces son vejados, muchas veces son ignorados u olvidados intencionalmente o involuntariamente. Pero la democracia como categoría, como concepto de análisis existe. La democracia como realidad existe, aún imperfecta. Entonces, esos principios marcan el horizonte de lo que es la democracia. Revisando publicaciones, tenemos que referirnos a Francisco Reveles, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Quién es? Quien publica un artículo cuando se refiere a la democracia representativa como una consolidación del poder y sobre todo vista desde los países latinoamericanos. Nos habla como una práctica, como herramienta, lo que son los plebiscitos, los referendos, la revocación del mandato, entre otros. Práctica muchas veces establecidas constitucionalmente en ciertos países. Pero aún así hay insatisfacción de la ciudadanía. En ese sentido, podemos ver que existe un deterioro del propio concepto de democracia, no solo en el Perú, en muchos países del mundo. Entonces, por ese deterioro, no busquemos responsables en personas. La responsabilidad histórica está en la clase política, una clase política débil, endeble, una clase política, una organización crítica, sin un mayor horizonte, una clase política sin liderazgo de posicionamiento, ni de sus propios partidos. Una clase política sin perspectiva de cambio, una clase política sumisa al gran poder monopólico en el mundo. En el mundo se manejan las relaciones de poder. Entonces, un ejemplo
Una clase política que no puede responder en esta pandemia a las exigencias de la población. Una clase política que no se pronuncia sobre el tema del tratamiento del coronavirus, que no se pronunció oportunamente sobre el uso de la ivermectina, que no se pronuncia sobre el valor del dióxido de cloro. ¿Qué podemos esperar cuando en el mundo todo el aspecto de la producción farmacéutica está controlada? Hace 2 días atrás, el Senado de Bolivia acaba de aprobar la administración del dióxido de cloro como tratamiento y cura del coronavirus. Eso solamente para poner un ejemplo. En consecuencia, una imagen deteriorada. En realidad, carencia de cuadros políticos. No hay renovación de cuadros. Se sepultaron los viejos líderes políticos y no nacen nuevos líderes con una visión clara, histórica de lo que deben hacer en el país, con problemas de creatividad, de innovación, con poca imaginación, con poca actividad investigativa expresada en los partidos, una apatía que acompaña de la población también, un desinterés de un grueso sector de la población por las amargas experiencias a las cuales al pueblo ha arrastrado esta clase política, frustraciones, decepciones, desalientos, y resueltos sus tremendos problemas agudos e históricos hasta ahora. Tendencias, estimados, ideales y reales. No podemos estar al margen de lo ideal. Por supuesto, necesitamos renovar la clase política. Y no podemos vender sueños inmediatistas a la juventud, a la sociedad. Algo tenemos que hacer, por supuesto. Pero esa renovación es todo un proceso que se inicia con la educación, que se debe fortalecer con la generación de un pensamiento crítico. El maestro, desde educación inicial hasta la universidad, debe estimular el desarrollo del pensar en la persona. Debe enseñarle a pensar a los jóvenes, a los niños, y tendremos entes pensantes y no pensativos. Necesitamos forjar ese tipo de juventud, ese tipo de ciudadanos, y tiene que ver con la educación. Cuando Mario Bunge analizaba en su debido momento el tema de atraso tecnológico, económico en los países latinoamericanos subdesarrollados, llegaba a la conclusión que la causa fundamental no era la economía, era el tema psicológico, el tema ideológico, y esto tiene que ver con educación. Y así, al invertir más en educación, se invierte más en ciencia. Hay que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Los grandes cambios probablemente no los vamos a ver nosotros, pero pueden ser forjadores los actuales jóvenes. Esto significa que la política debe estudiarse. La política debe ser un objeto de estudio, de análisis, de investigación. Y esto se hace en la universidad. Debe hacerse en la universidad. La política debe ser estudiada, debe ser investigada, analizada en los espacios universitarios. A nivel del mundo, se hacen en muchas universidades. El ser humano, en su afán de resolver sus situaciones, entra a la praxis misma de la política, porque eso es de todo ser humano. Entonces, hay que hacer que haya un amor, un apego a la política, porque a través de ella podemos satisfacer muchas necesidades colectivas, podemos hacernos más humanos. Suiza es el país que representa como modelo
en una democracia participativa. En promedio existen 4 consultas por año a nivel país, pero también fragmentadas estas en regiones o en denominaciones similares, hay consultas periódicamente. Eso significa que el pueblo, la población, no es ignorada después que haya elegido a sus representantes, porque acá hay un gran problema. El discurso que se maneja en un proceso electoral y la praxis de ese representante elegido, la realidad. Ahí está el sello, la cara hipócrita en muchos políticos. Entonces, Suiza es un país modelo, pero hay que estudiar. La democracia como concepto es objeto de estudio también. No hay que trasladar mecánicamente, hay que hacer un estudio crítico, porque tenemos nosotros nuestra propia cultura también, matices culturales propios y otros también que tienen un nexo internacional. La mujer representa en realidad un valor significativo en el campo de la política. Vemos en estas últimas décadas y años ese rol protagónico, sin limitarnos a nuestro país, viendo un escenario internacional. Hay figuras valiosas en el género femenino y nuestro país no está lejos a ello. Y hay experiencias. Entonces, a nivel del poder, hay investigaciones que se hacen en cuanto a género, en el ejercicio del poder también. Y vamos viendo que en Latinoamérica la mujer va ganando mayor espacio. Y la mujer, según estadísticas, desde luego, tiene mayor fortalecimiento en torno a valores. Y no nos olvidemos que la consolidación de nuestros cuadros está en torno a principios. Principio de libertad, principio de justicia, de honestidad, de transparencia, de rigor mental, de veracidad, entre otros. Eso debe acompañar a los cuadros políticos, a la gran mayoría que dice representar a la clase política hoy en día, choca lo que acabo de señalar con su perfil. Finalmente, ¿qué hacer desde las universidades en torno a la democracia? Cultivar la libertad de pensamiento. Dije que hay 2 principios ahí, libertad e igualdad. La igualdad, la libertad, se puede generar condiciones para su tratamiento a partir de cierta normatividad también, desde un punto de vista legal. Pero más allá de ello, es el ambiente, es el clima democrático que se debe forjar en las universidades. Y estas se deben trasladar a las comunidades. Escuchar, entonces, todo miembro de la comunidad tiene derecho a expresar lo que siente, lo que piensa, y los demás también a escuchar, a plantear sus ideas, a escuchar y a ser escuchado. Yo creo que eso es una regla común que debe trabajarse. Las universidades se convierten así, deben recuperar su terreno perdido, de forjar, de formar círculos de estudios, de investigar sobre la política, de analizar esta, de investigar sobre las relaciones de poder. Eso, ese espacio que perdió la universidad debe recuperarse. Muchísimas gracias por la participación del doctor Euer Portocarrero Merino.